Bienvenido, Santiago, adelante. Un fuerte aplauso para él, por favor. Antes que nada quiero agradecerles por estar acá, por tomarse el tiempo de participar en esta conversación que vamos a tener en este momento. Gracias, Alegra, por invitarme a compartir con ustedes mi pasión. Le digo porque de las cosas más bonitas que cualquiera de nosotros puede vivir en la vida es hacer eso que le apasiona. Y créanme cuando les digo que en este momento me siento conectado con mi pasión. Y creo que pocas cosas superan eso. Vamos a hablar del estrés. Y no en vano, para hablar del estrés necesitamos una postura de una apertura absoluta. Y lo primero a lo que los quiero invitar es a que nos demos un regalo. Sé que esta tarde Alegra va a ser una rifa muy interesante, un sorteo muy bacano, con un regalo muy rico, pero quiero que todos y cada uno de los que estamos acá se den un regalo. Y es que estemos presentes. ¿Y por qué es un regalo? Porque la presencia, como vamos a ver en esta charla corta, es quizás la herramienta más poderosa que tenemos para gestionar el estrés. Les aseguro que funciona mejor que cualquier pastilla. Y la presencia tiene una herramienta que se llama la respiración. Y la respiración, cuando se ponen a pensar un poco más en la respiración, se darán cuenta que es lo primero que hacemos al nacer y quizás lo único que haremos al partir. Y sin embargo pasamos la vida en un automático de la respiración absurdo. Entonces quiero hacerles una invitación y es que adopten una postura cómoda, que pongan su espalda recta, si están cargando algo en sus piernas lo pongan en el suelo. Asegúrense de poner los pies bien plantados sobre el piso. Pueden poner las manos sobre sus piernas o si las quieren soltar abajo está bien. Bajen un poco el mentón. No me tienen que mirar a mí. Si desean y se sienten cómodas y cómodos pueden cerrar los ojos en este momento. Y sientan la respiración. No la tienen que forzar. No tienen que respirar de X manera o Y manera. Simplemente permítanse sentir su propia respiración. Inhalando por la nariz. Exhalando por la nariz. Y en la medida que van inhalando, sientan cómo el aire se va desvaneciendo en su cuerpo. Y hagan un escaneo desde la cabeza hasta los pies mientras van respirando. Y revisen si quizás habita alguna tensión, una rigidez, ¿por qué no una ligereza en su cuerpo? Conecten con la respiración otra vez. Y ahora identifiquen con total apertura si hay alguna emoción que llegue a ustedes en este instante. Y denle las gracias a esa emoción por estar con ustedes en este preciso momento. No la juzguen. Esa emoción llegó por alguna razón. Y abrácenla con curiosidad
y con gratitud. Y ahora van a respirar por la nariz y al exhalar, asegúrense de que la exhalación sea más larga que la inhalación. Y mientras exhalan, dejen fluir esa tensión, esa rigidez, esa ligereza y esa emoción que encontraron. Y con una última respiración, se van a dar las gracias por estar en conexión con ustedes mismos y por estar aquí y ahora. Y cuando se sientan listas, cuando lo deseen, pueden regresar acá. ¿Cómo se sienten cuando están aquí y ahora? Este es un ejercicio que duró un poco más de 5 minutos. Y créanme que desde acá me doy cuenta de cómo cambia la energía en el salón. De hecho, estoy seguro que ustedes mismos lo pueden sentir. Porque ese cambio se genera a nivel individual. Y desde esa percepción que tenemos a nivel individual del contexto, cambia la sensación del contexto. ¿Sí? ¿Qué es el estrés? A mí me gusta pensar en el estrés como una cantidad abrumadora de futuro en nuestra mente. Como una cantidad abrumadora de futuro en nuestra mente. Sí, y el estrés nos aleja de la felicidad, porque nos conecta con el sufrimiento. En términos de un dolor, en términos de no dormir bien, en términos de no entender por qué estamos así, cuando a veces ni siquiera nos identificamos ahí. Y finalmente el estrés es una reacción que inicia desde los pensamientos, nos atraviesa en las emociones y se deriva en comportamientos. Y que tiene un impacto no solo en nosotros, sino en quienes nos rodean. El estrés también me gusta verlo como una mal balanza entre cargas y resistencias y nuestra capacidad de soportar el estrés. Imagínense en esto. Hay muchos detonantes del estrés, muchos. Y ahora vamos a ver lo que los científicos nos demuestran en los tiempos recientes de esos principales detonantes. Pero lo más interesante del estrés es que nos pone en un estado de agotamiento increíble, porque todo el tiempo estamos tratando de resistir y resistir, y aguantamos y aguantamos y aguantamos. Y cuando para la situación estresante, ¿qué nos ocurre? Soltamos. Y es como si toda esa adrenalina que está puesta en esa situación de estrés se fuera, y ahí hay una caída increíble. ¿Y qué viene? La enfermedad, el agotamiento físico y mental, o viene la depresión, ¿sí? O no somos capaces de continuar. ¿Por qué? Simplemente porque no somos conscientes de que es que no se trata de resistirnos a la situación o de resistirnos al estrés. Se trata de cambiar esa mentalidad por una mentalidad de gestionarlo de una manera adecuada. Pero en los afanes se nos olvida. Ya pueden bajarle la música, por favor, que si no voy a seguir meditando con ustedes. Gracias. ¿Y de dónde salen esas resistencias? Que es muy particular. ¿Cuántos de ustedes han escuchado, cuando preguntan, ¿cómo estás? No, estoy como estresado, pero bien.
¿sí? O hay otra que me parece muy curiosa, no, estresadito bacano. Bueno, y como esa seguro conocen muchas, ¿sí? Eh, es más, y cuando alguien le responde estresado pero bien, ¿qué decimos? No, acá bien, súper. O sea, no solo la respuesta es en un automático que nos aleja de la realidad, sino que nuestra conducta cuando nos dicen eso es, pues sí, chévere. ¿Y eso a qué nos lleva? A una normalización de estados de estrés. ¿Eso cómo se ve también? Se ve en las condiciones opuestas. Vivimos en un estado de estrés normalizado, pero cuando nos cancelan una reunión que teníamos toda una tarde y nos dicen, no, nada, la reunión de esta tarde se canceló, puedes hacer lo que quieras con el tiempo. Es como, no, 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 vení. No. ¿Cómo así que tengo la tarde libre? Y muchas veces no sabemos qué hacer en esos espacios donde tenemos la oportunidad de conectarnos. Es como, no, es que tengo que tener algo para hacer. Y es preocupante, pero también nos parece como raro tener espacio libre para nosotros. Ahora, díganle a un niño o una niña de 8, 9, 10 años que tienen la tarde libre, que no tienen que ir al colegio y no tienen tarea, ¿y qué pasa? Ok. ¿Y por qué nos da risa cuando lo ponemos en términos, y hasta alegría cuando lo ponemos en términos de un niño, pero cuando lo ponemos en términos de nosotros adultos, realmente no sabemos qué hacer? ¿Qué ocurre? ¿En qué momento nos fuimos? ¿Sí? De nuevo, lo naturalizamos. Y en esa naturalización del estrés en que nos ponemos las cargas y lo tomamos en una balanza de resistir, aguantar y ponernos cargas, nos enfermamos. Ahora, quiero ser muy claro cuando digo nos ponemos las cargas. La situación, el contexto no es estresante la mayoría de las veces. Lo que es estresante es que, ¿cómo veo yo el contexto? ¿Cuál es mi percepción del contexto? ¿Qué es lo que ocurre cuando nos estresamos? Cuando nos estresamos, el cerebro genera la hormona del estrés, ¿sí? No sé si habían escuchado de la hormona del estrés. Ok, ¿qué hace la hormona del estrés? La hormona del estrés aparece en el lóbulo frontal y en el hipocampo, que es como en la sien, es un poquito más adentro. Imagínense que esa hormona lo que hace es reducir el tamaño de las células en el cerebro. Y al reducirlas, se vuelven más angostas, están conectadas y se empiezan a reducir. Al reducir, las redes neuronales pierden la capacidad de conectar entre sí. Eso es ciencia. ¿Ok? ¿Qué creen ustedes que les ocurre a ustedes cuando están en estrés y las redes neuronales no se conectan bien? ¿Cómo? Cometemos errores. ¿Qué tipo de errores cometemos? ¿Cómo nos ponemos cuando estamos en estrés? Tensos, ofuscados, irascibles, ¿sí? Acelerados, confundidos, tomamos malas decisiones, respondemos seguramente no de la manera más asertiva, simplemente porque nuestro cerebro no está funcionando al 100%. ¿Vale? Ahora, ¿hay formas de revertir eso? Por supuesto, por supuesto. Acabamos de hacer una hace 15 minutos, que dura 4 o 5 minutos, que se llama respirar de manera consciente. Y ahorita vamos a ver otras, yo lo llamo fórmulas caseras. Y sin embargo, aún sabiendo lo que ocurre a nivel científico y real, ¿cómo estás? Estresadito pero bacano. No, es que estoy en un estrés, es que no estoy durmiendo bien. ¿Y qué vas a hacer? No, me voy a tomar una pastilla. Ya vamos para allá. ¿Cuál es el proceso natural del estrés? Ahora, la buena noticia es que el estrés es parte de la naturaleza humana.
pues es parte de lo que ocurre en la vida, ¿sí? De hecho, es una sensación, es una emoción. La mala noticia es que igual como somos humanos, nos perdemos y lo dejamos a un ladito y sí, pues es que vivimos estresados, es normal. ¿Cuál es el detonante del estrés? Es nuestra percepción de la realidad, porque la realidad no es nada más que aquello que nosotros decimos que es la realidad a nivel individual. Entonces, si yo estoy caminando por la calle y se acerca alguien con un perro y yo no, ese perro está como peligroso y me genera temor, pues yo seguro me voy a correr. Pero alguien que quizás conoce esa raza, tiene un perro, ha tenido alguna experiencia, el mismo contexto, camina el perro y se va a acercar y lo va a abrazar y el perro no ha hecho nada. Lo mismo, es el mismo perro, la misma caminada, el mismo. Entonces, ojo, el primer detonante del estrés es mi percepción de la realidad y es individual. Entonces no se vale que me digan, no, Santiago, pero ¿cómo te da miedo ese perro? No, no seas exagerado. ¿Por qué te estresas por ese perro? Ah, es que en mi realidad, sí, me da temor. Y cuando se genera una percepción desde el estrés, desde esa realidad, ¿qué ocurre? Cambio mis conductas y mis hábitos. Acuérdense lo que ocurre con el cerebro. Ok. ¿Y qué es lo más normal? Que el que es ansioso o tiende a ser ansioso se va a volver más ansioso. Que el que es más bien aislado se vuelve más retraído. El que tiene impulsos por la comida va a comer más. El que fuma va a fumar más. El niño o la niña que se come las uñas se las va a comer más. Pero lo mismo ocurre con las drogas, el alcohol, el sexo. O sea, ocurre, cambiamos nuestras conductas tratando de compensar eso que podríamos compensar de otra manera. Y en ese cambio de conductas aparecen síntomas físicos y psicológicos. Y no los vemos, nos hacemos los locos. ¿Por qué? Porque tengo que entregar un resultado. Porque ¿qué van a pensar de mí? Que no soy capaz. Y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos. ¿O qué hacemos? Nos tomamos una pastilla para dormir bien, porque es que estoy muy estresada. No, es que hay cierre contable, estoy muy estresada, no, no, tal. Entonces me tomo la pastilla y no nos hacemos cargo, pues, ni de la conducta, ni mucho menos de la percepción. ¿Y en qué terminamos? Enfermos. Finalmente, la enfermedad del estrés es una enfermedad de nuestra percepción de la realidad, basada en nuestras creencias, nuestros supuestos y en la forma como decidimos ver la vida. Es decir, ¿cuál es tu filosofía de vida? Y te diré cómo vas a gestionar el estrés. Y yo quiero hacerles una invitación, identificar qué es lo que me pasa a mí. No mi Santiago, yo les puedo contar qué es lo que me pasa a mí, pero quiero que hagan esa reflexión. Ok, ¿cómo vivo yo la vida? ¿Cuál es mi filosofía de vida? ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy? Yo me identifico como una persona ansiosa, acelerada, tranquila, reflexiva. ¿Cómo actúo cuando estoy en situaciones donde mi percepción es que puedo estar en peligro y me genera estrés? Los factores que me generan estrés a mí son distintos a los factores que le generan estrés a cada uno de ustedes. Entonces no hay una fórmula mágica que nos funcione a todos de la misma manera. Mi mamá toda la vida, desde que estoy chiquito, recuerdo que decía, es que yo cuando estaba estudiando y llegaba a un examen me ponía tan nerviosa que siempre me iba mal. Imagínense cómo crecí yo. Cuando llegaban los trimestrales en el colegio o en la universidad, o hace poco presentando una certificación, yo me conecto con eso todavía. Viene una evaluación, me voy a poner nervioso y me va a ir mal. Esa es mi percepción de la realidad frente a una evaluación. Ahora ya me conozco, sé quién soy, sé de dónde viene eso, sé que no es verdad, sé que es una realidad de mi mamá, no es la mía, y está bien.
y la abrazo. ¿Qué dicen las investigaciones de los detonantes del estrés actuales? El primero, no en vano, es ¿cuál? La presión laboral. Pero atención, recuerden, no es que la presión laboral en sí genere el estrés, es que mi percepción es lo que yo decido pensar cuando hay una situación de presión laboral. El segundo, problemas financieros. ¿Sí? Y piensen lo que escuchamos en las noticias todo el tiempo. Y eso cómo nos va cambiando la percepción todo el tiempo. El tercero, las relaciones personales. Y en este me quiero detener un segundo porque hay un factor que son las redes sociales que están generando una presión social adicional en las relaciones personales desde la necesidad de sentirnos visibles, de sentir aprobación por los demás, que es un detonante del estrés mucho mayor a lo que era antes. De hecho, este es un factor que antes no era un detonante del estrés. Y en los años recientes se volvió un detonante del estrés en función de las redes sociales. Y eso es muy triste. Es tenaz porque habla mucho de que yo voy a estar bien en la medida que me aprueben. Doloroso. La salud y la enfermedad. Claro. Estoy enfermo, no me siento bien, se va a acabar la vida, tan detonante del estrés, porque mi percepción es no soy capaz de salir de acá, pero la percepción podría ser otra un poco más expansiva. Y por último, cambios importantes en la vida. ¿Cómo afrontamos el cambio? Pero igual, es una decisión individual de ver la situación desde una perspectiva expansiva o desde una perspectiva posiblemente limitante. Con esto no quiero decir que es que no haya situaciones difíciles. Claro que sí. Pero ¿desde dónde la quieren ver? Y si están estresados, ¿cómo se van a dar cuenta de ello? Y otro tema que es relevante y es, tendemos a ser muy egocéntricos cuando estamos en estrés. Yo estoy así y el mundo está en contra mía y demás. Pero nunca pensamos qué ocurre a mi alrededor cuando yo estoy estresado. Yo tengo 2 hijos que son deportistas de alta competencia y me encanta con mi esposa ir a verlos a competir. Y de hecho a ellos les gusta que los acompañen y siempre les preguntamos, ¿quieren que vamos? Y no, tal. Y alguna vez mi hijo menor que tiene 10 años estaba en un partido, bueno, compiten en tenis de mesa, deporte individual, manejo de la frustración, tal. Y yo estaba viendo el partido y al final él ganó y se acercó y me dijo, papá, ¿por qué estabas estresado? Y yo dije, Dios mío, coach profesional, que ha estudiado los temas del estrés, la ansiedad, manejo de las emociones. Y dije, pero ¿por qué dices que estás estresado? Sí, es que te vi la cara. Ah, ok. Te vi la cara. Me mató. Pues dile, Agus, tienes toda la razón. Pero es que pensabas que no iba a ganar. O sea, peor. Claro, pero no me hice cargo de esa situación. Y lo único que dije fue gracias por hacérmelo ver, no me había dado cuenta. No dudé que fueras a ganar, pero vi que era un partido difícil. Y sí, sí estaba estresado. Si vas a estar estresado, entonces mejor no estés acá. Yo, bueno, listo. Pero eso porque tengo un maestro en casa que me ayuda, pero yo no me había visto. No me había visto. Y desde ese momento dije, no, yo tengo que reconocer que sigo siendo un ignorante en mi propio manejo del estrés porque todavía me siento incapaz de reconocer en mí ciertas emociones. Porque no me tomo el tiempo. Porque me pongo en modo automático. ¿Y qué pasa? Sufro. Y en lugar de disfrutar el partido, ¿qué hice durante el partido? Sufrir. Sufrir. Y me di cuenta al final. ¿Sí? Entonces piensen cuál es el impacto que ustedes generan en su contexto cuando están bajo estrés. Obvio, lo primero es darse cuenta que están en estrés. Veamos algunos, yo los llamo remedios caseros, pero soy muy claro.
Son remedios caseros para trabajar los síntomas. Esto no les ayuda a cambiar la perspectiva de la realidad. Pero cuando se den cuenta que estén en estrés, aquí hay unos elementos que estoy seguro que los conocen todos. La pregunta es, ¿por qué aún conociéndolos no los ponemos en práctica de manera intencionada para tener una relación más sana cuando aparece el estrés? Hacer deporte, liberamos endorfinas. Cuando hacemos ejercicio físico, las redes neuronales se conectan con más fuerza. Imagínense. Ustedes saben qué hice yo esta mañana, que ahora me preguntan, ¿y estás nervioso? Sí, claro que me siento nervioso. Y utilizo esa energía que aparece en mí para darlo todo acá. Porque no, nervioso no. No, claro que sí, pero yo soy capaz de verme y aprovechar esa energía para darla toda. ¿Cuál es mi rutina con el ejercicio? Ok, tengo un evento importante, tengo un cierre contable, tengo que entregarle un informe a un cliente y hago ejercicio. 5 minutos, no estoy hablando de 40 minutos de desplazarme a un gimnasio, no. Una rutina de calistenia básica y ya sé que ahí mi cuerpo libera endorfinas y sé que mis redes neuronales se conectan. 5 minutos. No, pero es que qué pereza, pero es que a qué hora saco, perdón, a qué hora saca 5 minutos. Yo quiero saber si no tienen 5 minutos para hacer calistenia en casa. Dormir bien. Naturalizamos el insomnio y nos parece normal dormir 4 horas. Sí, o tomarse una pastilla para dormir bien cuando hay otras herramientas. Cuando dormimos el cerebro se regenera, cuando dormimos el cerebro se limpia de aquello que no necesita. Entonces, si no dormimos bien, ¿cómo amanecemos? Con una predisposición, ¿cierto?, a tener mayor estrés. No huir, sentir y observar la ansiedad y es abrazarnos en la ansiedad. Sí, estoy ansioso. Hey, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien. No, estoy estresado, me siento ansioso. Ok, ya lo puedes ver. Si no lo vemos, si no lo abrazamos, nos vamos derecho al cambio de conductas, a los síntomas, a la enfermedad. Derecho, eso es una ecuación. Meditar y respirar. De nuevo, hicimos un ejercicio de un poco menos de 5 minutos. Se puede hacer en 2 minutos. Hace poco estaba presentando una certificación muy extensa. Y antes de responder cada pregunta, cerraba los ojos y respiraba. Me demoraba más o menos 5 minutos. En total del tiempo que utilicé respirando fueron 13 minutos, sumando de a 5, entre 5 y 10 segundos. 13 minutos de respiración durante la evaluación. 13 minutos es mucho. No, 5 segundos en cada pregunta no es nada. Van a tener una reunión con un cliente, van a tener un ejercicio complejo. Respiran, estar presentes y avanzan. ¿Sí? Verbalizar, compartir, expresar. Siempre tener una red de contacto cercana a quien le puedan expresar de verdad cómo se sienten. Y si no, acudir a un experto también. Y por último, tener una actitud resiliente frente al estrés. Y es abandonar la idea de que el estrés es normal y abrazar el estrés con todo lo que trae. ¿Cómo manejar el estrés? Hay 3 elementos básicos. Uno sí es lo médico, claro que sí. Y cuando es crónico, hay que acudir al médico, por supuesto. Hay otro que es el psicológico y es ser capaz de verme, cómo manejo la emoción. Y el tercero es lo filosófico, que fue como iniciamos la conversación. ¿Cuál es mi postura de vida? Y desde esa postura de vida, ¿cómo voy a abordar las situaciones normales de la vida? ¿Desde dónde las voy a abordar? Pregúntense hasta hoy, ¿cuál ha sido su experiencia con el estrés? ¿Qué tan presente ha estado el estrés en sus vidas y qué tanto espacio le han dado al estrés para mirarlo de frente? ¿Sí? Y quiero cerrar con esta frase del Dalai Lama. Dicen que es del Dalai Lama. Y es, si un problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si un problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y en lugar de preocuparnos y llenar nuestra mente del futuro, de un futuro abrumador, ¿qué tal si más bien nos hacemos cargo
y nos miramos con amor, con compasión, con curiosidad y nos preguntamos, ¿yo por qué estoy creyendo lo que creo de esta situación? ¿Habrá otra manera de hacerlo diferente? Espero que se lleven herramientas que les sirvan para estar presentes, para ver en el estrés una posibilidad de conocerse mejor, porque de lo contrario tengan la certeza de que es un estado de pérdidas y de muy pocas ganancias. Muchas gracias. ¿Disfrutaste de la charla? Te invitamos a explorar más contenido sobre nuestro evento Entre Contadores en la playlist de YouTube. Además, si quieres asistir a nuestro próximo evento, regístrate hoy mismo. Encontrarás el enlace en la descripción de este video. Únete a nuestra comunidad de profesionales en WhatsApp y dale superpoderes a tu profesión contable.